Tabú Inglés, escrito por Mari 33 08 69 41, narrado por Astrid Graham para el canal Candiamicas Audiofix. Capítulo 10. Candice observaba la habitación con una mezcla de gratitud y desasosiego. Aquel día había cambiado su vida de formas que jamás imaginó. Después de recuperarse, finalmente se encontraba en pie, pero su corazón seguía atrapado en un torbellino emocional. Desde su última charla con el duque Terrence, una extraña distancia se había instalado entre ellos, manifestándose más palpable en las noches en que él decidía no dormir a su lado. El trato del personal había cambiado drásticamente. Antes, las mucamas habían sido amables y serviciales, ahora parecían temerosas al cruzarse con ella. «Buenos días, duquesa», murmuraron dos de ellas, bajando la cabeza como si llevaran un peso demasiado grande. Candice contenía su inquietud. «Son tan sumisas, solo me ponen más incómoda», pensó. La incomodidad la embargaba, no solo por la distancia de Terrence, sino por el ambiente asfixiante que él había creado a su alrededor. Encontrándose con Flammy, tomó una decisión repentina. «¿Puedo preguntarte algo?». La doncella asintió y ambas se retiraron a la intimidad del dormitorio, un refugio que se había vuelto más solitario con el tiempo. «Quisiera saber qué forma arregló el duque Terrence el incidente. ¿Sabes qué pasó con los responsables?», preguntó Candice, su voz firme pero ansiosa. Flammy frunció el ceño. «Las costureras fueron despedidas y la criada no volverá a aparecer. Muchos fueron despedidos también, no solo ellas. El proceso de castigo no es muy placentero, así que la gente no habla sobre eso. Te aconsejo que evites preguntar, porque todos cuidan su cuello». Un nudo se formó en el estómago. «Es un método muy normal, considerado que es un hombre temido por todos», pensó. La mirada afligida de su dama de compañía la perturbó aún más. «Una cosa más», dijo Flammy con desprecio hacia su propia audacia. «Sé que estoy siendo sinvergüenza, pero por favor, protege nuestros puestos. El duque hará todo lo que le pidas. No tolera nada que te moleste». «Espera, ¿qué estás diciendo?», preguntó Candice, el eco de sus palabras resonando en la habitación. «¿Viste la cara de la mayordoma en la sala? Lo que quieres es proteger a la señorita Elisa, ¿no?», dándose cuenta de la conexión que existía detrás de las palabras. Flammy asintió con la cabeza. Su respeto por la joven brillaba en sus ojos. «Está en lo correcto. Por favor, hazlo por mí. Eres la única que puede detener al duque cuando tiene un ataque». Candice sintió como si el aire se volviera denso. «Me pregunto, ¿por qué ahora sí me habla? Si siempre fue tan fría conmigo». La revelación le pesaba en el corazón. Sus palabras resonaban en su mente. «Tal vez soy más aterradora que el duque Terrence». Bromeó con una sonrisa intentando aliviar la tensión. Pero dentro de sí sabía que el duque no era alguien con quien se pudiera jugar. A pesar de su actitud despreocupada, el temor se mezclaba con el alivio. No es como si pudiera simplemente ignorarlo. Al menos debería tratar que su temperamento no desvíe hacia los inocentes. Al recordar a Will, no podía dejar que la sombra de Terrence afectara su vida o la de otros. Al salir del dormitorio se encontró con Elisa, quien la esperaba en el pasillo. «Duquesa Candice, si busca al joven Lord, está en su estudio con el señorito Will», le informó la joven con una sonrisa amable que contrastaba con la tensión que reinaba. «Gracias, iré enseguida», respondió Candice, sintiendo que debía actuar rápidamente. Mientras caminaba por los opulentos corredores del castillo, su mente murmuraba inquietudes. ¿Qué haría con su matrimonio? ¿Cómo podría acercarse a Terrence y entender su naturaleza? Al llegar al estudio, una mezcla de nervios y resolución la envolvió. La puerta estaba entreabierta y al asomarse vio a Terrence discutiendo animadamente con Will. «¡Ah, mamá!»,
exclamó Will, a quien adoraba. Ven aquí, el señor Terrence y yo estábamos comiendo dulces. Terry levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Había una chispa de sorpresa, pero también una profundidad inexplicable que parecía conectar sus almas en silencio. ¿Dulces?, preguntó Candice, sintiéndose vulnerable ante su mirada penetrante. Sí, tiene buen apetito, replicó Terrence, su voz grave resonando. Me he dado cuenta de que es un buen estudiante. Además, no pide mucho, es muy modesto. Candice sonrió, aunque una parte de ella se preguntaba si sus palabras eran sinceras o un mero juego de poder. Sin embargo, la aparente admiración en su tono le dio valor. Elisa, ¿podría llevar a Will a cambiarse? Pronto llegará su profesor de equitación, dijo Terry, dejando que el pequeño se despidiera de su madre y fuera de la mano de la mayordoma. He tratado de hacerlo mejor, Terrence, pero siento que hay un abismo entre nosotros, finalmente confesó. Terry se quedó en silencio, como si sopesara cada palabra. Luego se acercó lentamente, su presencia inconfundible invadiendo el espacio. A veces los cambios traen miedo, pero deseo que podamos encontrar la manera de construir un puente, uno que no dependa del temor de mis acciones. Candy sintió cómo se le aceleraba el pulso. Tal vez había una oportunidad, un destello de esperanza en medio del tumulto. Si ambos estamos dispuestos a enfrentar lo desconocido juntos, creo que podemos lograrlo, respondió con su voz firme. Will y Elisa los observaban con la puerta entreabierta, un atisbo de felicidad iluminando sus rostros. La incertidumbre comenzó a despejarse y con cada palabra intercambiada, el eco de un nuevo entendimiento brotaba entre ellos. El sol de la tarde se deslizaba a través de los altos ventanales del estudio del duque, bañando la habitación en una luz dorada y cálida. Sin embargo, en el aire flotaba una tensión palpable, casi tan pesada como los exquisitos tapices que adornaban las paredes. Terrence estaba sentado detrás de su escritorio, los dedos entrelazados mientras su mano derecha lo miraba con preocupación. ¿No puedes enviarle una respuesta al emperador?, preguntó Steer, tratando de hacer ver la importancia del asunto. No quiero, replicó sin dudar, su mirada perdida en algún punto indeterminado. No tenía cabeza para esas reuniones con personas que parecían desearlo bajo tierra. Elisa sintió un nudo en el estómago. La incertidumbre de lo que se avecinaba parecía arremeter contra su paz interior. «Milord, no es lo que estoy pensando, ¿verdad?». «Creí que ya lo sabías», dijo Terrence, su tono inmutable. ¿Se refiere a la ceremonia cuando dice que no puede ser molestado? No piensa rechazar una invitación así. Se pasó una mano por el rostro Steer intentando comprender. Retractarse a solo 2 meses de asistir. Dijo que lo pensaría. Un silencio incómodo llenó el espacio. Elisa estaba convencida de que este gesto de desdén podría costarle mucho más al duque. «Lo dije», respondió él, parpadeando como si despertara de un sueño. «¿Qué pasa con la ceremonia de entrega de medallas? ¿Tampoco va a asistir?». Elisa estaba preocupada y su voz temblaba. Terrence negó con la cabeza desinteresado. «Envía un mensajero por ella». Steer se levantó de su silla, su frustración era evidente. ¿Mandar mensajeros? Sabe que no podemos hacer eso. El emperador está muy complacido por la forma en que acabaste con el mercado ilegal y abriste camino. Gracias a eso serás condecorado con la segunda medalla más importante de la capital. Cruzado de brazos, Terry contestó: «Estoy seguro que tú tienes mucho que ver con eso. No quisiera pensar que diste esperanzas a ese elegante». Se refería al emperador. «La gloria de la cabeza de la familia hace a todo un legado feliz», replicó Steer sin vacilar.
Terry miró a Elisa, quien siempre había tenido un lugar especial en decisiones. ¿Tú también quieres mi cabeza en una pista de baile? Las medallas son muy brillantes. Además, creo que milady lo felicitaría. Ni se diga el señorito Will. Estarían felices por usted, dijo Elisa, consciente de que la debilidad de su lord era su esposa y pequeño. Terence finalmente cedió. Si no tengo más opciones, confirma mi asistencia. Aliviada, Elisa salió del estudio. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar la puerta, la voz de Terence resonó nuevamente. Espera, ¿desde cuándo me importa lo que piensen ellos dos de mí? Es cierto que antes Candice parecía dudar de lo que hice. Saber que ella me teme es imposible para mí. Las palabras de su lord hicieron eco en la mente de Elisa mientras abandonaba el estudio. «¿Milord?». La voz de Steve lo hizo reaccionar de su debate de pensamiento. «Le pido disculpas». «¿Por qué?». Alzando una ceja. «Intenté convencer a mi esposa Annie de venir a disculparse, pero al perder a su criada estuvo rehusada en venir. Es entendible, de entrar aquí saldría rumbo al panteón», pensó Terry. «No tengo valor de ver la cara de Lady Candice. Ya le aseguré que Annie estará vigilada por otra criada y caballero de mi confianza». No parece ser fácil vivir con ella. Te advertí que te haría arrepentirte de casarte. Bromeó Terry. Steve limpió un poco sus lentes. Debo confesar que no conocía a mi lady en persona. Solo cuando me casé supe de su existencia como mi cuñada. Es asfixiante para mí saber que Annie se atreviera a ser grosera con ella. Dijo Steve, que en parte se dejó engañar por la apariencia inocente de Annie, sin saber lo frívola y cruel que era. «Ya no sirve de nada disculparse, amigo», dijo al levantarse y tocar el hombro de él. «Tienes mi apoyo si necesitas romper lazos con esa familia. No es porque quiera obligarte a hacerlo, solo que no te imagino vivir como esclavo solo para cumplirle sus caprichos». Steve sonrió levemente, cansado del rumbo de su matrimonio con Annie. «Lo pensaré, créeme que lo hago todos los días». Terry, comprensivo, lo animó a distraerse con un juego de ajedrez. A su regreso, Candy se cruzó en su camino. «Disculpe, ¿podría hablar con usted?», dijo la joven, su voz temblorosa y sus ojos fijos en Elisa. Ella sintió intrigada. «Dígame en qué puedo ayudarla». Candice tomó aire buscando valor. Lo estaba pensando hace poco y creí que era correcto pedir su opinión. Quisiera recibir clases particulares. La propuesta sorprendió a Elisa, quien apenas pudo ocultar su asombro. ¿Clases particulares? ¿Sobre qué? «Sobre cómo manejar mejor mi posición como esposa del duque», respondió, sus ojos llenos de determinación. «He estado observando y siento que me falta algo. Necesito aprender a ser más influyente». Elisa comprendió que tras la aparente fragilidad de Candice había una joven decidida a forjar su propio destino. Una chispa de admiración brotó en su corazón. «Puede ser un camino difícil, pero aquí estoy para ayudarla. Hay mucho que aprender sobre el arte de la diplomacia, especialmente en nuestra sociedad», respondió sonriendo cálidamente. Candice se sintió inspirada. «¿Podríamos comenzar mañana? Me gustaría estar preparada para la ceremonia». «Por supuesto», dijo Elisa entusiasmada. «Será un gran placer. Informaré al duque». Mientras Candy se alejaba, Elisa sintió que una nueva etapa comenzaba. Continuará.